de todos conocidos que hoy se vive una crisis, mal llamada conflicto palestino-israelí, lo que no es otra cosa que un crimen de agresión sobre una población inerme. En este último mes se han dado 3 hitos noticiosos que son de importancia para la justicia penal internacional, pero también para el activismo en materia de derechos humanos. Primero es que la Corte Penal Internacional ha anunciado la formalización de una investigación y acusación en contra del Estado palestino y de las autoridades que resultan responsables por crímenes de guerra cometidos desde el año 2014 hasta el 2018. El segundo hito es que Human Rights Watch, entidad de carácter privado, pero con conciencia global y vocación de defensa de los derechos humanos, ha elaborado un contundente informe que ha provocado revuelo, en el cual denuncia expresamente que Israel comete el crimen de lesa humanidad llamado de apartheid sobre el pueblo palestino, y eso incluye tanto a los que habitan en su territorio como en el resto del mundo. Y el tercer hito es que se conoce hoy día la gravedad del trato o del maltrato en materia de salud y de acceso a la vacunación y a las medicinas para los palestinos en medio de la pandemia. Esto ha llevado a que Naciones Unidas pretenda que se declare una crisis humanitaria en la zona. En materia internacional de diálogo y activismo en pro de las víctimas de las crisis humanitarias, ya se considera por parte de Naciones Unidas, de las distintas agencias, de que Palestina esté viviendo hoy día una crisis humanitaria, uno, derivado del COVID, otra, sobre todo, agudizada por la agresión de Israel. Hay quienes, tanto de extrema derecha como de izquierda y activistas, que consideran de que es muy similar al asedio que vivió el pueblo bosnio en la masacre de Srebrenica en plena guerra de los Balcanes. En ese sentido, para evitar la propaganda que se va a empezar a divulgar en los medios internacionales, ¿cuál es el mensaje de su gobierno? El caso palestino no se parece a ningún otro caso en el mundo. Con el respeto de todos los pueblos que lucharon por su libertad, que brindaron sangre de sus mejores hijos por su independencia, por su derecho humano, el pueblo palestino es el único que está viviendo una crisis de ese tipo. Los bosnios, cuando confrontaron estos conflictos, vimos el movimiento internacional, vimos el Corte Internacional, cómo movió tan rápido para garantizar la justicia. Y gracias a Dios, esa zona de Europa Oriental está viviendo hoy en paz. El conflicto palestino-israelí se ve un conflicto muy complicado, pero otra vez volvemos a decir, la solución es muy fácil. Termina la arrogancia, la indisciplina, el sentido de supremacía del pueblo escogido por Dios contra los otros pueblos. Elimina los lobbies sionistas que están dirigiendo parlamentos, congresos en Estados Unidos, en otros lados en el mundo, para permitir practicar la misma política con el pueblo palestino que aplicaron con otros lados del mundo. Esa va a ser la solución súper fácil. Nosotros como palestinos somos los únicos en el mundo que aceptaron la partición de nuestra patria. Ahora viene el arrogante ocupante a negarnos ese derecho. La comunidad internacional tiene que decir su palabra. No como caridad hacia nosotros, es como responsabilidad de ellos que fueron responsables de crear esa situación. Cuando el gobierno británico en el 1917 anunció aquella infamosa declaración del canciller británico Balfour, prometiendo el apoyo del gobierno de su majestad a la comunidad judía a instalar un hogar en Palestina, a condición que ese no se molesta los derechos de los habitantes nativos. ¿Qué más absurdo que eso? Darte en la mitad de tu casa, pero tú no tienes sentido lastimado. Desde entonces hay injusticia contra el pueblo palestino. Es el conflicto más largo que se ve más complicado.
pero al mismo tiempo el más fácil de resolver. Cuando la legalidad internacional, volvemos a repetirlo, practica su responsabilidad en asegurar la justicia del pueblo palestino. Hay que agradecer las posiciones anunciadas en América Latina, por cancillerías, por parlamentos, por congresos, por ONG, anunciando su apoyo al pueblo palestino, aunque todavía sentimos que hay algunas voces que son muy tímidos, que hablan de una agresión de ovnis, de extraterrestres, ni atreven a mencionar el nombre de Israel como un Estado genocidio practicando apartheid con el pueblo. Rogamos a todos estos amigos y fuerzas políticas en América Latina o en Europa aumentar su posición un poco al lado de la justicia, porque la justicia en Palestina es justicia por todo el mundo y por toda la humanidad.